¿Estamos asistiendo al colapso del capitalismo? Sigue el reporte financiero más polémico que encontrarás en la red. Economía, geopolítica y mercados financieros sin censura. Te contamos lo que no te contarán en televisión. Bienvenido. Esto es Brújula de Mercados, con Gonzalo Cañete. Recuerda que el presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino una simple opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues prácticamente la última semana antes de Año Nuevo, estamos a 22 de diciembre, y se ha vuelto a liar con el tema de una cepa nueva en Reino Unido, cierre de fronteras, cierre de vuelos, comunicaciones entre aviones. Si ya no había bastante con el tema del Brexit, que lo complicaba todo un poco a nivel de comercio, pues esto le pone una guinda más al pastel. Y sobre todo, como decía alguno que otro, parece que cuando todo empieza a tenerse un poco sostenible, cuando ya te empiezas a acostumbrar a este ritmo y a decir, bueno, pues pasa esto, esto y esto, pero pese a todo, con las medidas, con el control, etcétera, se puede seguir haciendo actividad. Pues ahora surge una nueva cuestión más que nos lleva a ese cierre de nuevo de todo y a esa incertidumbre de nuevo de todo. De hecho, leí un titular, no me acuerdo dónde lo leí, pero leí un titular que decía algo así como... sí, ya me acuerdo dónde lo leí. Fue un tweet que publicó en su cuenta de Twitter, en este caso Nigel Farage. Publicó y le insultó un miembro, no me acuerdo, podéis buscarlo simplemente por Twitter para que lo encontréis. Veis su histórico de comentarios y lo encontraréis. Pero Nigel Farage decía... año 2020 empezó con una pandemia en China, año 2020 cierra con una pandemia en Reino Unido, ¿no? O con un virus nuevo en Reino Unido, etcétera, etcétera. Y dice, es muy significativo todo esto. Y bueno, y entonces salta un tipo que debe tener bastante importancia en China, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero que, pues no sé si era un directivo de alguna multinacional o a alguien de algún tipo de corte diplomático de China, pero que le decía, ponte una máscara y deja de decir mierda, literalmente le decía, y el otro le decía... Pues cómo se nota que los miembros del Partido Comunista Chino no tienen respeto por nada, etcétera. O sea, el típico, esto es anecdótico, ¿no? Pero decía que era muy significativo que el año cerrase así, y es cierto que lo es. Y entonces lo interesante que voy a contaros hoy, pues es no solamente el impacto que tiene a nivel de comercio, a nivel de todo lo que esté ocurriendo, sino que además, incluso, ya sabéis que me gusta añadirle polémica a todo esto. Entonces vamos a ver, por ejemplo, Infowars publicaba que en realidad esa cepa que han detectado, fue detectada creo que hace 8 meses en Brasil. Ha sido detectada en Australia, ha sido detectada también en Sudáfrica, o sea que no es nada nuevo. Sin embargo, dicen que se le ha dado más atención ahora sencillamente porque hay más casos ahora en Reino Unido con esta nueva cepa. Así que eso es lo único que hace novedoso todo esto. Y por supuesto, como ha dicho el propio ministro de Francia, que tampoco lo he traído en noticias, pero lo podéis googlear para encontrarlo. El ministro de Salud de Francia ha dicho que creen que esa cepa ya está en Francia, evidentemente. Así que no sé, veremos cómo evoluciona todo esto, pero supongo que todo el tema del caos que se produce justo ahora antes de final de año... Algunos en Reino Unido en la prensa dicen que se utiliza como pretexto para poder pues hacer otro lockdown o para poder controlar un poco a la gente, ¿no? Que si no sería pues más descontrolado, que la gente se estaba relajando más, etcétera. Y con esto refrescas a la gente y le metes miedo de nuevo para que vuelvan a estar confinados, encerrados o que le tengan más respeto al tema. Eso por un lado. Os he traído este artículo de Infowars que nos hablaba de esto. Os he traído algo también muy interesante, que era un informe médico publicado por la revista científica The Lancet, donde hace un contraste en función de un estudio hecho con enfermos en Francia, en un hospital de Francia, hospitalizados por gripe, hospitalizados por COVID, cientos de ellos. Es un muestreo que incluye cientos, pues no sé si aproximadamente 2.000 personas juntando pacientes de ambas patologías. Y está muy bien porque contrasta muy bien la evolución clínica que tienen tanto gente que tiene gripe como la que no tiene. Por cierto, ya sacamos aquí, la propia OMS mostró que había desaparecido la gripe. Entonces tampoco sé cómo se basa un estudio en el que ya de entrada están asumiendo que el 90% de casos de gripe han desaparecido. Y ya dijimos en ese momento, la gripe nunca ha desaparecido, ningún año ha desaparecido. Otra cosa es que estén diciendo que desaparece porque cada vez que tos y tiene fiebre alguien dicen es COVID y ya está, y lo dejan en cuarentena. Entonces, o sea, digamos que cogen gato por liebre y todo es COVID. Como lo dijo el propio, creo que fue el presidente de Chile, hace meses dijo que para simplificar el país había tomado la determinación que cualquier enfermedad infecciosa, respiratoria, fuese catalogada como coronavirus y punto. Entonces, esto, de nuevo, es uno como con el presidente de Brasil, es un gesto de honestidad porque te lo dice directamente. El presidente de Brasil habló de las vacunas y dijo, ya hay vacuna, hemos comprado no sé cuántas, ahora el que quiera que se las ponga y si se pone malo que no me diga nada a mí.
Tipo, yo no lo he aconsejado, el que quiera que se las ponga. Pero ya sabéis cómo es Bolsonaro. Y lo de Brasil es algo parecido, es como, no os vamos a engañar. Cualquiera que tenga cualquier catarro, cualquier historia, es coronavirus y punto. Y eso es lo que hay. Entonces, esto se volvía cuanto menos interesante. Y alguna noticia más que os he traído, vamos a echarle un vistazo, ¿vale? Para ir minimizándolo un poco. Alguna noticia más que os he traído que os iré contando ahora por adelantado, pero el bloqueo económico, o sea, digamos que el bloqueo comercial que está sufriendo el Reino Unido, que se suma al tema del Brexit, más el tema de la pandemia, el estudio de Lancet, los ratios de infección menores de la Unión Europea, a través del informe de Infowars, que nos dice, bueno, vale, podéis cerrar la frontera, pero es que el caso es que el Reino Unido no es de los países que más castigados están comparados con otros de Europa. Y veremos el porqué a través de World Matters, donde nos publicarán, pues, cantidad de infectados por millón de habitantes y cantidad de muertes por millón de habitantes, y lo contrastarás con Reino Unido y dirás, no está ocurriendo nada fuera de lo normal en el Reino Unido. Si lo comparas con otros países como Italia o España, es incluso bastante peor la situación. Bueno, no bastante peor, es un poco peor en España o Italia que en Reino Unido. Entonces, y Francia es prácticamente igual que Reino Unido. Entonces, vemos esto, a menos que evolucione diferente, a menos que veamos que el próximo mes resulta que sí, que Reino Unido tiene, como ha tenido Estados Unidos, del orden de cuarto de millón de casos en un solo día. O sea, todo este tipo de cosas las iremos viendo cómo evolucionan. Pero a priori, dices, la cepa, según dicen las autoridades británicas, la detectan en septiembre. Existe ya constancia desde hace 8 meses desde Brasil. También en Sudáfrica. Los vuelos de Brasil siguen circulando, los vuelos de Sudáfrica también. El tráfico aéreo de Reino Unido con Estados Unidos sigue funcionando. El doctor Campbell decía en el informe que publicó anoche de actualización, decía, por desgracia esto, si realmente es una cepa que es más infecciosa, todavía no parece que tenga mayor gravedad que la otra, pero si es más infecciosa, por desgracia esto va a influir en Estados Unidos porque Estados Unidos tiene muchísimo tráfico aéreo con Reino Unido y no ha cerrado el tráfico aéreo. Y en realidad, la conclusión a la que puedes llegar es, ¿y para qué lo vas a cerrar si realmente es tan contagiosa? Y ya hay casos en el resto de países, pues evidentemente probablemente no puedan evitarlo mucho más con esto. Fijaos que he leído esta mañana incluso una noticia que había 20 y pico infectados de coronavirus en la Antártida. No sé si eran chilenos. En una base de la Antártida había 20 y pico infectados. Y dices, pues si ya está en la Antártida, te vas a poner a cerrar fronteras y ya no puedes controlarlo realmente. Vale, pues eso es un poco todo lo que os traigo. Creo que es bastante material, pero vamos a ser mucho más concretos y sobre todo vamos a ir al tema. Esta semana quería hacer algo breve. Los mercados ya están corrigiendo tal como preveíamos. Veremos ahora, por ejemplo, la evolución que ha tenido el oro, la evolución que ha tenido el crudo, muy previsibles y que no están mostrando nada. Por cierto, eso es otra cosa también importante que quiero reflexionar. Si esto fuese tan impactante como lo que ocurrió, por ejemplo, en enero y febrero, marzo ya, entrando en marzo, a nivel global, con el virus chino, el petróleo se desplomó. De momento no se está desplomando. De momento el petróleo sigue por encima de 50, que le ha costado mucho conquistarlo. Y eso quiere decir que si el petróleo no se desploma, quiere decir que el tráfico comercial se mantiene y el tráfico de mercancías también se mantiene, es decir, el consumo de combustible se mantiene. Esto es curioso, ¿vale? ¿Qué más quería? Ah, sí, el tema del oro. Tuvo una subida y ha tenido una corrección que es muy esperable. El mercado también está corrigiendo, pero se mantiene. El mercado americano se mantiene, el mercado europeo está corrigiendo. Y el oro apenas ha tenido una corrección que sigue dentro de los canales y cauces que hemos marcado en gráficos. O sea que los gráficos han acertado perfectamente en muchos casos. Vais a ver el IBEX también, que finalmente ha retrocedido. Y cuando veamos la armonía del gráfico nos daremos cuenta cómo está. Vais a ver el eurodólar también, que de nuevo rompió los techos siguientes, ha hecho una simetría perfecta, muy bonita, que comenté además con mi amigo José Luis, de Valencia. Lo comentamos por el WhatsApp, no sé si fue el miércoles pasado. Yo creo que fue el miércoles pasado por la mañana cuando me mandó José Luis un gráfico y me dijo, ¿cómo lo ves? Y tal, por una ruptura que estaba haciendo, se iba para arriba el eurodólar, pero loco perdido. Y lo que hicimos fue trazar una proyección simétrica del canal que estaba haciendo y es lo que ha hecho como techo y empezó a retroceder a partir de ahí. Todo esto lo voy a traer para que lo veáis luego en gráficos. Acordaos que esto también, muchos luego lo vais a escuchar por podcast. Y evidentemente ahí no lo podéis ver, pero si pincháis en la descripción el canal, vais a poder acceder a los vídeos. Y también recordaros que lo publiqué, el último report de la semana pasada quedó publicado a través de Libri, del portal Libri, para poder hablar del tema que no se puede hablar en YouTube, poder hablarlo ahí libremente, ¿vale? Vale, pues con todo esto yo creo que ya he tocado todos los palos. Voy a pasar directamente a pantalla compartida para empezar a mostraros un poco la presentación. Y ahí lo dejo, ¿vale? Entonces, a ver, lo primero, os recuerdo que estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, en iVoox y en Apple Podcast. Así que el que quiera luego seguir esto del tirón, que muchos me decís, es que lo cortas. Claro, porque es que
lo repito una vez más. Cuando se ve esto por redes sociales estáis un porcentaje de vosotros que estáis siguiéndolo en directo en este momento, pero luego hay una cantidad de miles de visitas que se hacen por vídeo y que hay gente que me dice a veces en los comentarios, pero déjalo entero. Es que si lo dejas entero te sale un vídeo de hora y media o de 2 horas que luego la gente no ve, tú lo pinchas, a mí me pasa, yo soy un consumidor nato de canales de YouTube súper interesantes y tú no ves el de 2 horas, tú te lo pones, estás haciéndote la comida o estás comiendo, cenando, tomando un café, lo que sea y lo estás viendo, pero lo que dure, 20 minutos, tu break, tu descanso y luego continúas y luego ya te has olvidado de eso. En cambio, cuando lo fraccionamos, te da para que... ¿Te gusta el tema? ¿Es interesante? Sí, vale, pues cuando sale el siguiente vídeo tienes interés en continuar viéndolo. No es que te quedas por ahí descolgado y que nunca lo terminas. Esto ocurre, es como los libros, te empiezas a leerlos, pero a lo mejor ¿cuántos libros dejas sin terminar una vez que van por la mitad? Pues esto es algo parecido. Excepto lo que te digo en podcast, el que quiera se lo pone conduciendo, viajando, trabajando, haciendo cualquier actividad rutinaria que tenga y de fondo se lo va poniendo y lo va escuchando. Así que va a estar publicado ahí entero, ¿vale? Bueno, pues entonces voy con el tema de Reino Unido bloqueado. A ver, la primera noticia es cómo afecta todo esto a lo que ha ocurrido. Ya sabéis, la última noticia que golpeaba el sábado es que una nueva cepa de coronavirus, una nueva cepa de COVID había sido detectada en Reino Unido, pero detectada en septiembre, cuidado. Lo que pasa es que lo que explicaron en la rueda de prensa que yo seguí desde aquí decían, la detectamos en septiembre y creo que para noviembre el 20 y pico % de los casos positivos eran esa cepa, pero para diciembre más del 70% o en torno al 70% eran esa cepa. Entonces aquí la primera conclusión que sacan es que esa cepa predomina sobre el resto. O sea, no te están diciendo que también que haya más casos. Claro que hay más casos porque se suspendió el lockdown. El lockdown duró hasta el 5 de diciembre en Londres. Se suspendió el lockdown. Londres es la ciudad más poblada. Después de eso, claro que se incrementaron los casos, como en Estados Unidos, que están fuera de control. Más de 250.000 de casos en un solo día. 250.000 casos en un solo día en Estados Unidos. Brutal. Entonces, pero quiero decir con todo esto que no hay nada fuera de lo normal en lo que está sucediendo hasta el momento. Nada fuera de lo normal, pese a que le quieran dar el drama. Es más, creo, la sensación que yo tengo es que esto se utiliza como pretexto para dar otra vuelta de tuerca y para crear un poquito más de confusión y de caos. Es decir, que se busca el incrementar los lockdowns. O me han mandado un artículo hoy por WhatsApp que decía bendita nueva cepa. Y entonces decía que gracias a la nueva cepa y a que se había descubierto la nueva cepa, la gente volvía a tomarse mucho más en serio todo esto y ya no iban a tener tantos contactos familiares ni nada parecido por las navidades. Básicamente, que por cierto esto lo hemos discutido, yo lo he comentado con amigos londinenses, yo creo que todo esto surge porque la gente se estaba relajando, porque todo el mundo decía, aquí no pasa nada. Yo el sábado pasado mismo estuve haciendo compras y estaba, os aseguro, todo reventado de gente, todas las tiendas llenas, por completo saturado todo. Entonces decías, bueno, es que como no va a haber un spread del virus, cómo no se va a diseminar si está todo el mundo mezclado realmente. Pero bueno, vuelvo al mismo tema. Sencillamente dicen, la cepa predominante, es decir, de todos los casos que detectamos, vemos que en cosa de un mes y pico, no llega a 2, esa cepa es la que está ocupando el primer lugar de todas las demás. Bueno, pues lo que quiere decir es que se contagia más fácilmente que el resto y por eso predomina más que el resto. Pero el hecho de que haya aumentado los casos, han aumentado como han aumentado en el resto de países y porque se ha suspendido el lockdown. El lockdown que fue en noviembre a primeros de diciembre. El gobierno británico hizo ese lockdown porque dijo que era la mejor manera de salvar la Navidad. Suspende el lockdown. 2 semanas después lo vuelve a reactivar. ¿Por qué? Porque dice, están aumentando un montón los casos. Y además hay una cepa nueva. No es nueva, fue detectada en Brasil, ahora lo leeremos, ¿vale? Pero bueno, a todo esto hay que añadirle el tema del Brexit. Así que vamos a leer el artículo que os he traído de Euroactive, que es de los que más me gustan para ver qué pasa en Europa, el blog de Euroactive. Y lo tenéis ahí abajo, euroactive.com. Voy a hacerle zoom para que los que luego no lo veis, ahí está, ¿vale? UK working as fast as possible to resolve border closures. Reino Unido trabaja lo más rápido posible para resolver los problemas del cierre de fronteras. Y te dice, el primer ministro británico Boris Johnson intentó el lunes 29 de diciembre sonar una nota de calma diciendo que estaba trabajando lo más rápido posible para desbloquear el comercio a través del Canal de la Mancha después de que Francia cerrase sus fronteras a los transportistas del Reino Unido. Es un intento por contener una nueva variante del coronavirus. Ya. Es decir, cierre las fronteras para contener el coronavirus. Sin embargo, sabes de sobra que el coronavirus puede estar ahí. Y de hecho, España, por ejemplo, no suspende los vuelos inmediatamente. La nueva cepa, por cierto, oficialmente, dijeron, la nueva cepa detectada en Reino Unido, tal, y en Bélgica. La nueva cepa, Reino Unido y Bélgica. Sabemos que hace meses en Brasil y en Sudáfrica. No tiene nada de nuevo porque esa cepa hace meses que existe
y que ha sido identificada. ¿Se ha suspendido el tráfico aéreo con Brasil? Que yo sepa no. ¿Se ha suspendido el tráfico aéreo con Sudáfrica? Que yo sepa no. ¿Ya existen casos en Gibraltar? Sí. Entonces, todo esto yo creo que también responde más bien a una cuestión política. Y lamentablemente temo decir que por el tema Brexit. Es decir, que van a aprovechar todo esto para generar una crisis que sea, lo ves, si te vas de Europa te quedas aquí aislado, mira lo que les está pasando a los británicos, para que en un futuro, igual, cuando la gente se quede con la anécdota, diga, ni se te ocurra cuestionar a la Unión Europea, porque no se puede abandonar la Unión Europea, mira lo que le pasó al Reino Unido, ¿vale? Tras las conversaciones con el presidente francés Emmanuel Macron sobre la prohibición que ha provocado el caos en el puerto de Dover, en el Reino Unido, ha generado preocupaciones por la escasez de alimentos pocos días antes de Navidad. Johnson dijo que las cadenas de suministro siguen siendo fuertes y sólidas. Estos retrasos solo aplican a un porcentaje muy pequeño de alimentos que ingresan en Reino Unido, dijo el primer ministro en una conferencia de prensa, y agregó que quería solucionar el problema en las próximas horas. Bueno, yo estoy en Londres, así que os iré contando por Twitter cómo evoluciona el tema, por ejemplo, en supermercados y demás. Yo anoche, por ejemplo, fui a una de las grandes cadenas de supermercados y no vi tampoco mucha escasez de nada en general. La otra vez, fijaos, cuando decretaron el otro lockdown en noviembre, sí que fui al supermercado y estaba, solo ir a última hora del día, y estaba vacío. O sea, habían arrasado con un montón de cosas, pero esta vez no. Entonces, bueno, toquemos madera, pero insisto, os iré contando por redes sociales cómo va funcionando la cosa en Londres. Haré un poco de reportero, ¿vale? O de corresponsal en la City para ir contándoos cómo voy viendo los cambios y qué cosas pasan, ¿vale? Bien, escenas caóticas. La prohibición de todos los cruceros de carga a Francia, excepto los no acompañados, se produce en un momento en que las empresas se esfuerzan por trasladar mercancía con días para Gran Bretaña, con días para que Gran Bretaña abandone finalmente la estructura comercial de la Unión Europea. Aquellos que esperaban un acuerdo advirtieron que las escenas caóticas actuales podrían convertirse en una vista familiar sin un gran avance antes de la fecha límite de Año Nuevo, lo que llevaría a una imposición de nuevas tarifas. Es decir, que si no cambia esto, no es que cierren la frontera por el tema de... No hay un acuerdo con Brexit, no entra mercancía. No, claro, si Reino Unido consume, lo hemos explicado 1000 veces, por favor. Reino Unido consume muchísima mercancía de Europa. Reino Unido es creo que el cuarto o el quinto mayor cliente de Alemania. Entonces, ¿cómo van a cerrarla? ¿A quién van a vender entonces las salchichas? ¿Me seguís? Los alemanes. Pues tendrán que decir, bueno, se las vendemos pero le ponemos aranceles o a los productos británicos. Y entonces Reino Unido dirá, bueno, pues entonces le pongo aranceles a las salchichas o no se los pongo. O compro la española frente a la alemana si España me cobra esto. El juego de Donald Trump, el juego del comercio. Porque si algo ha demostrado estos últimos 2-3 años es que todo se puede reescribir. Todo, ¿vale? Pero los partidarios del Brexit acusaron a Francia de aprovechar la crisis para intentar forzar concesiones comerciales. Esto es muy interesante, ¿eh? Es muy interesante, tipo, Francia cierra la frontera, bloquea el comercio. No, porque hay una nueva cepa, por esto, por lo otro, voy a llamar a Macron. Ya le tengo al teléfono. Es decir, ya tengo a Reino Unido llamándome para pedirme cosas, ¿vale? Para reconsiderar esto, reconsiderar el tema de mercancías. Y entonces ahí es cuando digo, bueno, yo lo podría hacer si tú reconsideras esto, esto o esto. Es decir, que Francia hace palanca con la situación. Aprovecha el momento de estrés, por decirlo así, que sufre el Reino Unido para pedirle más transigencias, como por ejemplo el debate con las aguas territoriales de pesca. En fin, todo esto investigarlo porque está bastante bien. Restringir los viajes de turistas desde Reino Unido parece justificable en esta etapa. Tuiteó un grupo de expertos anti-UE, Brooks Group. Sin embargo, restringir los movimientos de carga, como está a punto de hacer el gobierno francés, parece político, agregó. Es decir, que estos mismos dicen, bueno, restringir el tráfico de personas sí parece interesante, pero restringir el tráfico de mercancía parece más bien algo político. ¿Vale? Bien, y continúa diciendo, Gran Bretaña parecía haber dado la vuelta a la esquina con su intento de sofocar el virus con el lanzamiento de una vacuna a la caída de la tasa de infección. Lanzamiento de la vacuna, cae la tasa de infección, cae la incidencia, porque no os olvidéis, la incidencia es súper... digamos que es importante o que es relevante en lo que se refiere a ancianos y a gente de grupos de mayor riesgo. Por tanto, vacunando a toda esta gente, lo que se esperaba es que en un futuro hubiese una incidencia menor. Y por cierto, para muchos, esta es la nueva cepa. Es decir, algunos dicen, claro, hay mayor incidencia de gente enferma y la va a haber más casos ahora de gente enferma que requiere cuidados médicos porque están vacunando a más de 500.000 de británicos ya. Y de momento no he visto nada todavía en prensa británica, pero sí lo he visto, gracias a Dios, en la prensa norteamericana. Los CDC, los Centros de Control Epidemiológico, publicaron ya
de 130.000 más o menos vacunados, 3.000 y pico ponía que estaban dados de baja laboral y que requerían una atención especial médica, cuidados médicos especiales, ¿vale? Esto es muy interesante porque entonces no sabemos realmente la incidencia. Lo comentaba un médico que escuchaba hace poco en radio, por cierto, recomiendo, lo he dicho en el reporte anterior, recomiendo muchísimo ver el trabajo que va haciendo el doctor Benito de Benito en el canal que tiene en YouTube porque es brutal, es buenísimo. Y al que quiera seguir el tema en inglés, Dr. Campbell, el Dr. Campbell también tiene un canal que te va montando cada día una actualización de datos y de informes que se van sacando y que me parece también bastante bueno el tipo a la hora de hacer reportes sobre esto con soporte científico, o sea, con un comentario hecho por un médico de verdad sobre lo que ocurre y no con un mensaje político. El asesor científico principal del gobierno de Reino Unido, Patrick Wallace, dijo en la conferencia de prensa del lunes que la transmisión de la nueva variante COVID había claramente aumentado sustancialmente. Sin embargo, agregó que la vacuna contra el coronavirus debería ser eficaz contra él y que, por lo demás, la enfermedad se ve igual que cualquier otra forma de infección de COVID-19. Entonces, conclusiones del artículo. Francia cerró la frontera de mercancías a Reino Unido. La conclusión dicen, vale, cierras el tráfico de personas porque hay una nueva cepa, aunque ya sabemos que esa cepa, de ser tan contagiosa como dicen, está ya diseminada. O sea, te la han colado ya, ¿vale? Está por ahí ya, circulando. ¿Por qué no la puedes controlar? Porque ya hay casos en Gibraltar, porque el propio ministro de Salud francés ha dicho que creen que ya está en Reino Unido, o sea, que ya está en Francia esa nueva cepa, porque está en Bélgica y porque hace meses se detectó en Brasil ya. Y que está en Sudáfrica. Luego, para cuando las autoridades la han detectado y dicen, ay, hostia, es que el 70% de los casos nuevos son de esta nueva cepa. ¿Y qué te crees? ¿Que durante el mes antes no ha habido tráfico de personas entre Reino Unido y Francia? Entonces, es evidente que está ahí. De hecho, creo que ha sido el ministro de Salud alemán el que ha dicho, es cuestión de tiempo que esta cepa ya esté en Alemania, que esté diseminándose rápido por Alemania. Es cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque gente que ha viajado por los lados ya ha ocurrido. Para cuando la cepa es detectada y dicen que es el 60% de los casos, quiere decir que el mes y pico, 2 meses, si fue detectada en septiembre, amigos, amigas, ¿cuánta gente habrá cruzado el charco ya? Entonces, bueno, es una cuestión de tiempo que se pongan a mirarlo. Por otro lado, añadámoslo aquí también. ¿Cómo saben lo de la nueva cepa? Sencillamente porque Reino Unido tiene un análisis, pues no sé, cientos de miles de genomas, ha hecho ya, mientras que España creo que va por 3.000, 4.000, 5.000, no lo sé. O sea que países que tienen un análisis de genomático, no sé si se dirá así, los países que están analizando los genomas de las infecciones, los que más están avanzando en ello, Estados Unidos, Reino Unido, son los que más detectan esas cepas, pero habrá otros países que no están analizándolas, que no las estudian igual y que dirán, hay una nueva cepa, a saber si la tienes en tu país o no, esa u otra, porque como tampoco estáis a esa velocidad como lo hace el Reino Unido, analizando los genomas, tampoco podéis detectarlos, pero puede que tengamos 4, 5, 6, 7, 8 cepas más por ahí circulando que no vemos porque no se está trabajando tan rápido en esa dirección, ¿vale? Bueno, con esto paso de tema. Pues nada, amigos, amigas, todos los que estáis aquí conectados en directo, que paséis muy buenas fiestas y que, bueno, en la medida en que podáis disfrutar de ellas, porque tenéis que estar sin mascarillas y pruebas. Es un puto negocio, hablando claro, el tema de las PCRs ahora increíble. Bueno, está todo el mundo con las PCRs. 200 cobran aquí, 200 libras por tomar una PCR te cobran aquí con un certificado de viaje. O sea que seguramente los test cuestan nada, 2 euros, menos incluso si llega en coste material del producto y te lo venden por 100 y pico. En España pasa igual. En todos los países supongo que está pasando lo mismo. Luego, esto es un negocio también acojonante, buenísimo. Pero bueno, os deseo salud, os deseo que dentro de lo que cabe podáis estar con vuestros familiares y con vuestros seres queridos, que os desintoxiquéis por completo de la televisión y que os mando muchos ánimos, porque de esto se sale si realmente pasamos de ese mensaje de limitación y de limitación y de dependencia que nos quieren crear, de pensar que solamente podemos quedarnos sentados esperando que ellos solucionen las cosas. En realidad la iniciativa viene por el otro lado. La iniciativa siempre ha venido por el lado de la gente. La gente que ha tenido más valor y que ha dado un paso al frente y que ha hecho cosas, ha buscado soluciones y ha encontrado la manera de superar los problemas y las crisis, es la que nos ha alimentado al resto. Como dicen, la sangre de los valientes. Los que ganan el terreno en la batalla son aquellos que van de avanzadilla y que caen. Y por eso en las guerras lo que muere primero es la sangre de los valientes, porque son los que dan la cara, los que caen primero.
y se benefician de ellos pues el resto, solo que son una semilla. El que es valiente y da la cara, aunque puede que caiga el primero, deja una semilla que después es tomada por el resto para crear un precedente, para que se convierta en un símbolo, para que el resto diga, joder, tenía razón y mira lo que le ha pasado, ahora alguien tiene que coger el relevo y seguir empujando para adelante. Así que, bueno, es lo que os digo, mi mejor consejo para estas fiestas es que apagáis la televisión, la tiréis por la ventana, que se vaya a la basura todo eso y que tratéis de respirar hondo, de tener esperanza en que el futuro depende de vosotros y no de ellos, de nada de lo que os digan, sino que va a depender de vuestra iniciativa y de vuestra fuerza. Y parece el mensaje del rey lo que estoy contando aquí. Pero bueno, en fin, amigos y amigas, allá donde estéis, os deseo lo mejor y nos vemos a la vuelta, nos vemos el año que viene, o sea, nos vemos en enero ya, ¿vale? A ver si para enero podemos contar algo bonito e interesante. Hay muchas cosas por ahí cultivándose a fuego lento en Estados Unidos que pueden salir en las próximas semanas, ¿vale? Cuidaos, un fuerte abrazo y de nuevo, aguantad, ¿vale? Como decíais en el chat, somos la resistencia. Un abrazo, cuidaos. Chao.